Bendiciones para todos. Es un gusto saludarles, estimados compañeros, profesora Tairubis. En esta ocasión nos ha correspondido presentar a este personaje llamado Clodoveo I. Y para esta clase estaremos con ustedes el compañero Moisés Suárez y su servidor, quien habla para ustedes, Richard Márquez. Haciendo un poquito de historia, encontramos que al finales del siglo V, la Galia se encuentra dividida entre varios pueblos bárbaros que constantemente estaban en guerra los unos contra los otros, buscando extender sus influencias y sus posesiones. Los francos estaban establecidos al noroeste y habían sido aliados del Imperio Romano, controlando la frontera renana. Los burgundios estaban establecidos por Roma en Saboya y en el Leonesado. Los visigodos, pueblo poderoso, establecidos al sur del río Loira en Languedoc, sobre todo en el valle del Gerona. Entonces, ¿quién fue Clodoveo I? El nombre Clodoveo proviene del franco antiguo bajo alemán y es un nombre compuesto que significa ilustre en el combate o ilustre en la batalla. Clodoveo fue hijo de Childerico, rey de los francos salios, y nació en el año 466. Él había sucedido a su padre como rey en el año 481. Clodoveo I, rey merovingio, el nacimiento de una leyenda. Antes de la llegada de Clodoveo I, otros merovingios asentaron las bases del reino franco, pero no fue sino hasta la llegada de Clodoveo I que no hubo una unión dentro del propio pueblo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró esta unión? Pues encontramos que con tan solo 15 años Clodoveo I tenía un objetivo en mente: unificar bajo una misma autoridad a los francos, primero mediante un mayor respeto e influencia sobre los otros pueblos hermanos y por último dejando a los francos como único poder en Francia. Él dio inicio a una primera dinastía de reyes cristianos y gracias a la aprobación de las élites galorromanas crea un poder central en Galia. Los obispos locales, en su lucha contra los visigodos y ostrogodos del sur de la región, de credo arriano, saludaron a Clodoveo como un nuevo Constantino. Lanza una serie de alianzas y de conquistas militares, en un principio a la cabeza de unos 1000 hombres, más que las armas, como se había creído, eran la manera y la experiencia que sus hombres habían adquirido al servicio del imperio y contra los otros bárbaros, lo que posibilitó el éxito militar de Clodoveo y su ejército. Clodoveo I llegó a ser rey de los francos desde el año 481 hasta el año 511. En el año 496 se convirtió al cristianismo, lo que le supuso ganarse el apoyo de la iglesia para realizar sus campañas frente a otros pueblos germánicos de Europa central y occidental. Durante su reinado logró ampliar notablemente el territorio bajo influjo franco, que llegó a comprender la mayor parte de lo que actualmente son territorios de Francia y Alemania. En torno al año 493, cuando se casó con la princesa burgundia Clotilde, que posteriormente fue canonizada como Santa Clotilde, Clodoveo I había derrotado a muchos príncipes de escasos rangos, cuyos territorios rodeaban su capital. En el año 496 entró en conflicto con la confederación de las tribus germánicas conocida como alamanes, que habitaban las tierras orientales de sus dominios. Cuenta la leyenda que él pudo derrotar a sus enemigos gracias a la invocación a Dios que realizara su esposa, la princesa Clotilde,
quien fue ciertamente un instrumento clave en la conversión de Clodoveo al cristianismo. Este fue bautizado en el año 496 en la iglesia que siglos después se convertiría en la Catedral de Reims. Clodoveo llegó a ser la principal figura del cristianismo en toda la Galia y recibió el apoyo de la iglesia en todas sus campañas. Continuó luchando contra los alamanes, quienes fueron sometidos completamente hacia el año 506. Al año siguiente, los visigodos fueron derrotados de forma decisiva cuando su rey Alarico II fue muerto por Clodoveo en la batalla que tuvo lugar cerca de Poitiers, en Boilé. Clodoveo convirtió París en la capital del reino franco, el cual abarcaba entonces la mayor parte de la Francia y de la Francia actual y el suroeste de Alemania. De acuerdo con las costumbres salias, él repartió su reino entre sus 4 hijos. Ahora voy a permitir que mi compañero Moisés pueda continuar explicando a qué se debió el éxito de Clodoveo I. Amigos, vamos a continuar con esta exposición iniciada por el compañero Richard Márquez. Mi nombre es Moisés Suárez, desde acá de la Asociación Venezolana Centro Norte. Continuaremos entonces conversando acerca de Clodoveo, este rey franco que jugó un papel fundamental en la transición de la caída del Imperio Romano y el establecimiento de las posteriores naciones de esa Europa occidental. Al hablar de Clodoveo podemos ver en él un caudillo emergente que gozó de una popularidad muy creciente dentro de lo que llamamos la Galia, lo que hoy en día conocemos Francia. Sabemos que inició su reinado en lo que actualmente es Bélgica y de allí se fue expandiendo gracias a una serie de asociaciones que él tenía con las élites galo-romanas que habían subsistido a las invasiones bárbaras. Era la clase dominante, la clase social e económica fuerte, y que veían entonces en Clodoveo un caudillo que podía continuar los privilegios y el establecimiento social heredado de la ocupación romana. También en Clodoveo tenemos una característica muy importante, que él ya se había convertido al catolicismo, había sido bautizado a la fe cristiana y esta religión era afín a esa clase social galo-romana. Otro aspecto fundamental en Clodoveo lo podemos ver en digamos que en la afinidad con el clero romano. Una vez que cae el Imperio Romano, producto de las invasiones bárbaras, la Iglesia Católica pues va a una declinación similar. Sin embargo, cuando este caudillo franco comienza a reinar y se bautiza, se convierte al catolicismo, le convierte a él en una pieza importante para la continuidad de la influencia católica y de sus instituciones, no solamente en Francia, en el territorio de las Galias, sino inclusive en posteriores años iba entonces a convertirse en el foco de influencia de esa Europa occidental. Tanto fue el apoyo de la Iglesia Católica que el mismo Papa le brinda toda la protección, le brinda todos los recursos necesarios para que éste, no solamente en el norte de las Galias, sino hacia el sur, él continúe su política de expansionismo y de expulsión al resto de las tribus bárbaras que eran arrianas, que no reconocían el cristianismo y que eran enemigas de la fe católica. De esa manera, con el apoyo del Papa,
Clodoveo I termina de erradicar del territorio francés todo vestigio de tribus bárbaras arrianas. Inclusive los visigodos fueron totalmente aniquilados en ese territorio y confinados en lo que fue la otra provincia hacia el sur, que era la provincia ibérica del extinto Imperio Romano, que hoy en día conocemos como España. Ahora bien, podemos encontrar entonces en Clodoveo esa expansión territorial, ese imperialismo naciente que ahora está aliado a la Iglesia Católica. Ya para el año 508 Clodoveo decide establecer la residencia imperial y el centro de operaciones en París. París para ese momento no representaba ninguna ciudad influyente porque ya habían pasado mucho tiempo cuando era la residencia imperial, estamos hablando de Roma. Ahora que Clodoveo asume el control, adopta el mismo interés romano de colocar el centro imperial allí en París. Y es desde París que una serie de reformas de la Iglesia Católica en cuanto a estructura, en cuanto a escuela, en cuanto a influencia de la sociedad, se va gestando. Una vez que muere Clodoveo en el año 511, es bastante conocido todo el emporio de la Iglesia Católica y todo el apoyo que tenían los líderes locales y también desde Roma, donde estaba la sede del papado. Esta aristocracia ahora franca va a durar por varios años, a pesar de que luego de la muerte de Clodoveo el imperio es dividido entre sus 4 hijos, entre sus 4 descendientes. Esta dinastía continúa y perdura aproximadamente por unos 300 años más, de manera tal que esa influencia iba a continuar generando nuevos desarrollos, nuevos esquemas de control imperial que inclusive llegaron a permear, llegaron a modelar el desarrollo de otras civilizaciones en esos pueblos, en esas regiones del extinto Imperio Romano, invadidos por tribus bárbaras que luego iban a ser civilizadas y cristianizadas. Estamos hablando de la misma Bélgica, estamos hablando de Suiza, estamos hablando inclusive de Inglaterra y de Alemania, que tomaron el ejemplo francés de desarrollo de economía y de control religioso y esa unión entre clero y poder civil. Más tarde, 400 años más tarde, 300 años para ser un poco más preciso, continúan nuevas dinastías gobernando toda la Europa, y hablamos de la dinastía del Imperio Carolingio. Desde Carlomagno, la Iglesia Católica logró controlar toda esa Europa occidental, y también desde allí el imperio era gobernado de las demás naciones que ya habían surgido y estaban constituidas, eran gobernadas desde la misma Francia, desde el Imperio Carolingio. Entonces podemos ver este aporte a la civilización de Clodoveo, un rey franco, que no formaba parte de la estirpe romana, pero llegó a ser un caudillo preponderante y sirvió como esa bisagra entre la transición de la Iglesia Católica trabajando con el poder romano, ahora la Iglesia Católica durante toda la Edad Media trabajando de la mano con el poder civil. Es nuestra exposición y espero que sea de interés y de mucho apoyo para las investigaciones del resto del grupo. Dios les bendiga.